eso lo digo por la calle del medio. He aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar los diálogos directos. Se reanudan el miércoles que viene. Allí estará Jorge Rodríguez Gómez como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional. Héctor Rodríguez Castro representarán a Venezuela en esos diálogos y vamos a debatir. Así anunciaba Nicolás Maduro que reiniciará el proceso de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, luego de que dijo haber recibido propuestas de retomar conversaciones durante 2 meses. Según el líder del régimen, las negociaciones ya no se harán más en secreto. Hoy la administración Biden confirmó la noticia y dijo darle la bienvenida al diálogo de buena fe. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, aseguró que el acuerdo de Barbados firmado por la oposición y el chavismo en octubre pasado es el mejor camino para restaurar la democracia en la nación sudamericana y dijo que el gobierno espera que el diálogo sirva para garantizar que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio sean competitivas e inclusivas. Los diálogos tendrían lugar casi 3 meses después de que Washington reactivara las sanciones al sector petrolero, luego de que el madurismo incumpliera con los acuerdos de Barbados sobre la ruta electoral y a menos de un mes de los comicios. Vamos a Washington, allí está nuestra periodista María Molina con la información y las reacciones. María, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La administración Biden sigue abierta al diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Esto según funcionarios estadounidenses. Desde la Casa Blanca indican que acogen las discusiones de buena fe, pero eso sí, ven con claridad la dificultad del restablecimiento de la democracia en Venezuela. La Casa Blanca acoge con agrado el reinicio de los diálogos con el régimen de Nicolás Maduro, según confirmó un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional a NTN 24. Sin embargo, el mismo portavoz asegura que el cambio democrático no será fácil y se requiere un compromiso serio. Desde el Departamento de Estado insisten en que el estancado acuerdo de Barbados es la mejor vía hacia la democracia en Venezuela. Continuaremos trabajando con la comunidad internacional y los actores democráticos en Venezuela para apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano. También agregaré que desde nuestro punto de vista sigue siendo cierto que la plena implementación del Acuerdo de Barbados ofrece el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen, para mejorar las condiciones económicas y humanitarias, así como abordar la crisis migratoria como sea posible. Desde junio del 2023, la administración Biden inició unos diálogos secretos con el régimen de Nicolás Maduro en Qatar que desencadenaron en la firma del Acuerdo de Barbados en octubre del 2023. Este acuerdo buscaba el alivio de sanciones y otros beneficios por parte de Estados Unidos a cambio de un compromiso de democracia por parte de Maduro. Sin embargo, en abril del 2024, Estados Unidos decidió reinstaurar sanciones sobre el petróleo y gas venezolano por cuenta de los incumplimientos del régimen de Nicolás Maduro. ¿De qué forma incumplió Maduro? A través de obstáculos puestos por el régimen para la libre competición de la candidata escogida en primarias, María Corina Machado, a través de la persecución a la militancia de la oposición y una limitada apertura del registro electoral para nuevos inscritos, también con el bloqueo de la observación de la Unión Europea. A pesar de esto, con el acuerdo se lograron algunos avances. Venezuela entregó prisioneros estadounidenses a cambio de Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro. También 6 meses de alivio a sanciones petroleras y se fijó la fecha de las elecciones en Venezuela, 28 de julio. Desde el sector republicano, la congresista María Elvira Salazar aseguró que cualquier negociación con el régimen tiene que desembocar en la salida de Nicolás Maduro. El dictador Maduro y la mafia de Miraflores saben que el final del régimen se acerca. Una transición de la democracia es inevitable. El hambriento pueblo de Venezuela ya no le compra las mentiras al chavismo y apoya masivamente a Edmundo y a María Corina. Cualquier negociación de Estados Unidos con la dictadura tiene que ser para la salida de Maduro y sus secuaces, para nada más. En su respuesta a NTN 24, la Casa Blanca también reafirmó su compromiso con el pueblo venezolano. Estas son algunas de las reacciones de hoy en Washington frente al anuncio que hizo Nicolás Maduro desde Venezuela sobre el restablecimiento de las conversaciones el próximo miércoles. Desde Washington para el informativo USA, María Molina. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a esta hora al analista político y experto petrolero Pedro Burelli. Señor Burelli, bienvenido a NTN 24. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Retomar diálogos con Estados Unidos cuando faltan menos de 3 semanas para las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Por qué cree usted que Nicolás Maduro anuncia esto ahora? Pero yo no creo que se haya suspendido en ningún momento el diálogo. Yo creo que hasta en los peores momentos de la Guerra Fría, Washington hablaba con Moscú. Yo creo que el diálogo no significa nada. Quizás el error del tipo de diálogo que montó Washington con Caracas en la época de Juan Sebastián González era un diálogo básicamente de gente muy inexperta de parte de la administración Biden, negociando con gente de muy poco fiar por el lado de Maduro. Yo creo que ambos aprendieron lecciones de ese ejercicio y frente a unas elecciones que se ven tan complicadas, yo creo que es muy importante para ambos tratar de medirse y mandarse mensajes claros. Yo no tengo ninguna duda que la administración Biden entendió los errores de las negociaciones en Qatar, saben que ha cambiado mucho el panorama de lo que ellos imaginaron que iba a ser. Creo que la opción de la oposición es gigantesca. Obviamente el nervio del régimen es gigantesco también, el costo de perder el poder es muy alto. Yo me imagino que intercambiar comunicaciones y dar bastante claro dónde están las líneas rojas y qué es lo que los Estados Unidos haría o no haría según las circunstancias, yo creo que los Estados Unidos prefiere comunicarlo en persona que a través de terceros países. ¿Se puede confiar en esa buena fe? La Casa Blanca dice que da la bienvenida a estos diálogos de buena fe. Si en el pasado el régimen madurista no ha cumplido, ¿por qué podríamos decir que ahora sí? Mira, yo creo que esas declaraciones que salieron del Departamento de Estado y de la Casa Blanca hoy son básicamente nada. Es como por llenar el espacio. Son ridículas. A veces quienes las dan, los voceros, son expertos voceros que dicen, mira, hay que decir que todo está bien y utilizan palabras que no tienen nada que ver con el contexto, con la gravedad, la urgencia, un poco con el pasado reciente de lo que han sido estas negociaciones y quedan en ridículo. Yo creo que es decir, de confiar en la buena fe, me parece una cosa de verdad un poco burda, pero no creo que en el fondo esa es la intención de lo que quieren decir. Lo que están diciendo es, vamos a hablar en serio, esperamos que en esta oportunidad se cumplan porque yo creo que se ha agotado la paciencia. Yo creo que la voluntad del pueblo venezolano está bastante clara y tratar de ir en contra de la voluntad va a traer problemas. Va a traer primero problemas domésticos. Pero lo que creo que Estados Unidos está advirtiendo es vamos a seguir con un proceso donde no vamos a reconocer un resultado de una elección que no sea libre y transparente, vamos a endurecernos y creemos que nuestros aliados y sobre todo quienes nos pidieron que negociáramos con ustedes y nosotros negociamos, nos ayuden ahora a poner presión. Yo creo que este es el caso particular del presidente Lula y del presidente Petro, que abogaron por las negociaciones, se comprometieron o quisieron avalar que Maduro sí está dispuesto a una negociación en serio, y cuando Maduro básicamente se burló de las negociaciones, yo creo que hemos visto un comportamiento bastante distinto tanto de Petro como Lula, porque en su relación bilateral, cada una individual con los Estados Unidos, habían pedido algo y no pudieron. O sea, Maduro básicamente engañó a sus principales socios en la región. Básicamente los hizo quedar en ridículo. Entonces lo que yo creo que es muy importante es que Estados Unidos le haga saber al presidente de Venezuela dónde están las rayas rojas y el hecho de que si están decididos a robarse esta elección, que oigan de ellos cuáles son las acciones que vienen por delante. ¿Por qué cree usted que Maduro está insistiendo en que se cumpla con lo pactado en Qatar? ¿Por qué Maduro no hace una referencia directa al acuerdo de Barbados? Mira, es que el acuerdo de Barbados en el fondo no existe. O sea, el acuerdo de Barbados es una entelequia que se montó a partir de los acuerdos de Qatar. En realidad, Jason, esto es una cosa bastante importante entender. Todo el esquema que montó Noruega, que era un esquema en que los secuestrados, es decir, la oposición, negocia con el secuestrador, no tenía ni pies ni cabeza. Una negociación donde hay un secuestro, quien tiene que negociar con los secuestradores es quien tiene lo que los secuestradores quieren. En este caso es los Estados Unidos, que tiene sanciones, que tiene acusaciones penales y eso. Entonces, esa negociación siempre tenía que ocurrir con los Estados Unidos. El error de la administración Biden, el error garrafal de la administración Biden, es poner a negociar a personas que no tenían experiencia en negociación. Esto no es un juego. Esto es una cosa bastante seria.
El régimen de Maduro se ha burlado de negociadores de todo tipo, en República Dominicana, el Vaticano, UNASUR. El que ha entrado ahí a negociar ha sido burlado. Por lo cual, el error de la administración fue poner a inexpertos a negociar con el régimen, y esa fue una negociación que quedó mal amarrada. Pero en realidad Barbados y Qatar era lo mismo. Se da una negociación en Qatar que se convierte básicamente en una negociación en que la oposición y el régimen firman, pero firman en la base de una negociación que hubo entre el régimen y los Estados Unidos. Entonces, al no cumplirse Barbados, no se cumple Qatar. Y Maduro lo que trata de entender es que Qatar no estaba tan detallado. Se dice que Juan Sebastián González, que fue el negociador principal, por su falta de experiencia, dejó unas cosas que no estaban atadas, y de esos flecos sueltos es que se agarra el régimen de Maduro para decir que ellos sí cumplieron y que lo que no han cumplido son los Estados Unidos. Pero el problema real, como te digo, no es que negocien y dialoguen Estados Unidos con Maduro, sino quién negocia por parte de los Estados Unidos. Y es bastante insólito lo que ocurrió durante casi 2 años, en que la administración, es decir, el presidente Jake Sullivan, el consejero nacional de seguridad, y el secretario de Estado permitieron que unos neófitos que nunca habían negociado algo tan complejo se sentaran a negociar con personajes como Jorge Rodríguez y sus acompañantes. Como digo, gente que se ha burlado durante 20 años de todos los esfuerzos de negociación. Yo creo que en este momento no hay una negociación, en este momento creo que es una conversación donde se están fijando los parámetros y se está comunicando qué puede ocurrir si Maduro decide que ante la posibilidad de perder una elección, o hace algo para evitar la elección, o se trata de robar la elección ya una vez que la gente vote. ¿Y qué gana Estados Unidos? Porque ya entregaron a Alex Saab, han recibido unos presos estadounidenses que estaban en Venezuela, se aliviaron sanciones, luego se reimpusieron sanciones, pero con unas condiciones que dejan una puerta abierta a quien quiera negociar con PDVSA. ¿O tratará Estados Unidos de legitimar el resultado de la elección, sea cual sea, gane oposición o gane régimen, en medio de esta compra de petróleo que le sigue haciendo a PDVSA? Yo no creo. Yo, honestamente, yo que he sido un gran crítico de la administración Biden y de la forma que empezaron a manejar el tema de Venezuela a partir del viaje a Caracas en marzo del 22 por varios funcionarios americanos, yo creo que ellos aprendieron la lección. En cierto modo, ellos tuvieron mucha presión de algunos países europeos, tuvieron presión de algunos en el cambio de gobiernos en América Latina, tuvieron presión de algunos gobiernos de América Latina que le pidieron, mire, hablen con Maduro, él está dispuesto a negociar, bajen un poco la presión máxima lo arrincona, muestren dónde está la flexibilidad. Todo eso lo hizo la administración y pagó un costo político bastante alto, y yo creo que inclusive dio más a cambio de menos de lo que debería haber hecho. Pero yo creo que esa lección está aprendida. Yo creo que la administración entendió que se equivocó, pero también le está diciendo a quienes lo forzaron a una negociación, es decir, ustedes no han entendido la naturaleza del régimen. Ustedes se creyeron el cuento de que el problema son las sanciones y que si quitan las sanciones cambia la actitud. Y no, definitivamente yo creo que hubo unos errores de cálculo por parte del régimen en Venezuela, permitieron unas primarias pensando que nadie iba a ir a votar, que obviamente María Corina Machado las iba a ganar, pero con una participación muy pequeña, muy poca gente participando en las primarias, y vino una participación que era básicamente el máximo que podía ocurrir. María Corina lo ganó por un porcentaje mucho más alto de lo que yo había contemplado, y de ese momento en adelante uno ha visto un régimen que se está equivocando. Y ciertamente, Jason, los Estados Unidos, Juan Sebastián González y Paco Palmieri, eso nunca se imaginaron que María Corina Machado iba a ganar. Por lo tanto, una elección libre hoy sería básicamente una paliza a Maduro. Entonces, frente a esa paliza, vamos a ver muchas cosas. Si a Maduro le interesa tratar de ver cómo crea una base para la negociación. Es decir, Maduro, si tiene que negociar, es preferible que negocie antes de que lo derroten. ¿Okay? Y si se va a robar una elección, es importante que sepa cuáles son las consecuencias. Entonces, todo esto que está ocurriendo de diálogo a mí me parece perfecto. Aquí lo mejor que puede ocurrir es que nadie se equivoque. Y yo creo que los Estados Unidos tienen cierto reconocimiento que se dejó llevar, que negoció mal, que fueron engañados, y por lo tanto, cuando se están sentando de nuevo con ellos, me imagino que sobre la base de decir, esta vez no nos van a engañar. Nosotros, de buena fe, nosotros tratamos de ver si
aflojando ciertas sanciones, generamos condiciones para unas elecciones libres y transparentes, y la realidad es que estamos yendo a unas elecciones que no tienen nada de libres y transparentes, pero lo que sí tienen un fervor popular y una convicción de liderazgo político de que se quieren medir en elecciones, y el régimen, ante la inminente derrota, tiene dos planteamientos: o negocia o se la roba. Sí. Y sin una organización de Estados americanos presente, sin una Unión Europea haciendo observación electoral, cualquier acompañamiento internacional independiente va a ser clave en este proceso. La vigilancia del proceso electoral, como dice usted, para ver cuál es el resultado. Gracias, Pedro Burelli, analista político, experto petrolero, por haber estado con nosotros aquí en NTN 24. Encantado. Buenas noches.